periodo refractario de 50 milisegundos. Es decir, no puedes separar cosas que ocurran en menos de 50 milisegundos, la suma, la pondría una encima de la otra. Los sonidos básicos, si se dan dos sonidos a un intervalo de algo menos de 25 o 50 milisegundos, se perciben como la suma de los dos, no cada sonido por separado. Pero también el mismo diseño nos lleva a otra parte, que es lo que veremos más en detalle después, que es el mecanismo de aprendizaje. ¿Qué se sabe de cómo se aprende? Y ahora van a salir imágenes, pasaremos rápido porque luego lo veremos más en detalle. Pero esta historia del aprendizaje viene de... Bueno, tiene varios orígenes, ya les digo, ya que Carlos decía, que el cerebro cambia cuando se aprende. Pero el sustrato conceptual, que como verán es bastante virtuoso, no es gran cosa. Mira cómo leerse el libro de Kant. Pues básicamente lo que viene a decir lo siguiente. Sí, que es el principio de Hegel, como que llama la sinapsis hegeliana. Sí, coincide actividad en esta neurona, en este terminal que hay aquí a la izquierda, que claro, no se ve bien, pero es rojo. Y esta neurona que está en azul, si coincide actividad en ambos, la próxima vez que coincida actividad, la respuesta será mayor. Y no cambiará la respuesta a la hora siguiente que no había coincidido. Eso es el principio de la sinapsis hegeliana. Digamos, las neuronas son lo que llaman un detector de coincidencia. Si coincide actividad en un aferente a una neurona y la neurona postsináptica, la próxima vez que coincida actividad, la respuesta será mayor. Claro, si se fija, aunque esto es un principio que no se aclara una cosa muy importante. ¿A qué está llamando actividad? No dice que es actividad. Las neuronas están activas todo el tiempo. Las neuronas no están en reposo y luego se activan. Esa es una manera de hablar. Las neuronas están activas todo el tiempo. Tienen potenciales todo el tiempo. Pueden modular o cambiar los potenciales, pero están activas todo el tiempo. Además, esto implicaría que las sinapsis inhibidoras lo que harían sería terminar por desconectarse. Como nunca va a coincidir actividad, una sinapsis inhibe a la otra, terminaría por dejar de existir. Así que tiene dos grandes fallos en el concepto. Pero este es el concepto que subyace a toda la parte conceptual de los mecanismos de aprendizaje. Un desarrollo, aunque todos estos conceptos están muy basados en los diagramas de Kahan. Un segundo concepto que sigue aquel es del año 49, este del año 69, de David Mack, que es lo que luego se vino a llamar, y de hecho sí habrán oído hablar, potenciación a largo plazo, o LTP, Long Term Potentiation. Este principio es muy parecido, lo que viene a decir, si coincide actividad entre estas fibras en rojo y la neurona postsináptica, que es una célula aquí en azul, la próxima vez que haya actividad en la fibra en rojo, la respuesta será mayor. Mientras que no cambiará si hay actividad, si no hay actividad en la fibra en rojo. Eso es el principio de potenciación. Pero claro, eso está diciendo una cosa. Cada vez que coincide la actividad, esta neurona responde más desde el punto de vista eléctrico, o bioeléctrico, por así decirlo. Pero claro, eso tiene dos problemas. Desde el punto de vista matemático, tiene el problema de que tiende a la saturación. Desde el punto de vista clínico, tiene el problema que tiende a la epilepsia. Porque si aumentamos la actividad eléctrica de una neurona más y más y más, la estamos convirtiendo en epiléptica. Y va a terminar por producir una convulsión. Luego, almacenar información en cambio de biopotenciales no es muy así. Tanto no es muy así. Esto es una propuesta del matemático David Mack. La primera demostración experimental de esto fue un trabajo de Bliss y Longo del año 73 que lo hicieron en Ocampo, en el colegio. Pero como desde el punto de vista
conceptual o matemático había una limitación, en un año siguiente apareció un modelo justo opuesto, que es al revés, de lo que se llama la potencia de presión a largo plazo. Si se fijan aquí, si hay actividad en las fibras paralelas en rojo y coincide con actividad de la neurona en azul, la próxima vez que haya actividad en la fibra en rojo, la respuesta será más pequeña. Es lo opuesto. Esto desde el punto de vista de una escultura, esto sería como hacer algo en barro añadiendo piezas. Aquello sería como trabajar una pieza de mármol y lo tallamos. Son las dos direcciones. Son los dos mecanismos que se asumen hoy día desde el punto de vista teórico que existen en el cerebro para aprender. Entendiendo por aprender la adquisición de nuevas habilidades cognitivas o motoras que no dependen ni del gene ni del desarrollo. Lo otro si no se llamaría desarrollo. Bueno, esto, desde el punto de vista conceptual, ¿para qué sirve esto? Bueno, pues como esto de la LTP, de la potenciación a largo plazo, se ha estudiado bastante en rodajas de tejido, ¿cierto? Cogiendo una rodaja del hipocampo, poniéndolo en un plato, percutiendo líquido y manipulándolo y estudiándolo in vitro. ¿Por qué? Porque técnicamente es más fácil una vez montado estudiar lo que hace una sola sinasis. Pero claro, es una situación muy alejada de la situación de la constante de equilibrio de un cerebro normal, porque la constante de equilibrio está toda arriba. Está todo modificado, las concentraciones de iones, los neurotransmisores, etcétera, etcétera. De todas formas, la potenciación a largo plazo, ¿qué es? Básicamente el descubrimiento del siguiente. Si yo estimulo en esta sinasis que ven arriba, donde tiene este signo, yo produzco un potencial en la neurona posináptica. Si ahora doy un tren de estímulo, es decir, por ejemplo, doy 500 pulsos en un tiempo en 4 o 5 segundos y vuelvo a dar un solo pulso, la respuesta es mayor. Esto es la potenciación. Y esa potenciación se llama a largo plazo porque dura tiempo. Claro. Al menos dura todo el tiempo que dura la rodaja. La rodaja viene a durar 2 o 3 horas, depende del líquido de perfusión. Y vivo dura mucho más. Si se hace esto mismo en un ratón, por ejemplo, puede durar días. Depende de las condiciones, del sitio, de la sinasis, pues puede durar 4 o 5 días. O sea que realmente ese mecanismo existe, pero recuerden, está inducido de manera experimental. Si lo ven en estos dibujos de Cajal del hipocampo, ven ahí también tienen las flechas. En el hipocampo aquí, complica que vean el dibujo, pero si yo estimulo aquí, fíjense que los masones que van para allá hacen contacto con estas sinasis, con estas neuronas, y yo lo registro aquí. O sea que si pongo el recuerdo crónico quiere decir implantado, se mantiene animal a lo largo del tiempo. Yo puedo reproducir lo mismo, pero en el animal despierto. A ver, los datos pequeños, pero fíjense que hace falta gran cantidad de aparatos para el ratón está aquí. El ratón está aquí en esta cajita, está dentro de este marco es un campo magnético. Y ya saben que cualquier bobina metálica que se mueva dentro de un campo magnético induce un voltaje que es proporcional al ángulo. Entonces, si se pone una bobina, por ejemplo, en el ojo, en el párpado, cuando la bobina se mueve, induce un voltaje que mide el desplazamiento. Con lo cual, de esa manera se puede detectar que el animal está moviendo el párpado en un condicionamiento del complejo corneal. Depende de la pieza que se esté. Esto lo veremos en detalle más en la siguiente sesión. Aquí solo se lo digo por encima. Realmente en este experimento, que es del 2006, ya demostramos que cuando el animal aprende, aquí lo que está asociando al animal es un sonido y luego un choque eléctrico en el medio del tejido, que es similar a si fuera un soplo de aire. Pues cuando el animal aprende eso, la sinasis del hipocampo se potencia mucho menos que cuando se induce el LTP de manera experimental. Cuando se induce el LTP de manera experimental, la sinasis se potencia un 200 o un 300%. Cuando se aprende, la sinasis se potencia
sea un 120%, muchísimo menos, pero hay un cambio. Eso lo vamos a dejar, no lo veremos. O sea, quiere decir que desde el punto de vista funcional, la sinapsis del cerebro cambia cuando se aprende algo. En este caso el aprendizaje es una cosa muy elemental. El animal aprende a cerrar el párpado cuando hay un sonido que le avisa que después viene un choque eléctrico que se le da en el nervio trigémino, que equivale a si viniera un soplo de aire. El primer problema de esto, cuando lo hicimos, fue primero que aparentemente esto estaba relacionado con un receptor, que es lo que se llama un receptor para el glutámico, que está en la membrana postsináptica, que es lo que se llama el receptor de tipo NMDA, que son las siglas de una molécula. Pero después vimos que prácticamente cualquier proteína que se mire, cualquier gen que se mire, cualquier receptor, cualquier enzima, neurotransmisor, todos están implicados en el proceso de aprendizaje. Claro, eso ya de por sí complica la cosa, no es una neurona ni es un mecanismo, además no es un solo tipo de sinapsis, sino que son no todas las sinapsis, pero gran parte de las sinapsis. Con lo cual el aprendizaje es un fenómeno distribuido, no es un fenómeno local, es un fenómeno distribuido, donde cada parte del cerebro hace funciones específicas. No se lo he enseñado, pero por ejemplo el cerebelo hace sobre todo lo que es la coordinación del movimiento. No da la orden de que se haga un movimiento, pero sí hace que se haga bien. Por ejemplo, una cosa es dar la orden, coger la raqueta para darle a la bola del tenis, otra cosa es darle a la bola. La orden es muy fácil de dar, el darle a la bola y esto supone es lo que se llama entrenamiento. Ese entrenamiento es tarea sobre todo del cerebro, de otras partes del cerebro, conseguir que el movimiento se haga bien. Fíjense, cuando hablamos de aprendizaje no hablamos de la realización del movimiento, porque los aprendizajes se definen por un nivel. Por ejemplo, el nivel de aprobado puede ser un 5, o el nivel de conducción es que te den el carnet, pero desde el que conduce peor al que conduce mejor hay un rango. Ese rango es la realización del movimiento, pero en lo que llamamos aprender es un nivel. Así que los aprendizajes se definen por niveles, se llaman criterios. Por un criterio, el criterio es que haga tal y tal y tal, si lo cumple, te va a dar el carnet. Y otra cosa es que se puede hacer muy mal por debajo, hasta súper mal, y muy bien por encima, hasta súper bien. Y ese rango ya no desde el punto de vista del aprendizaje no interviene. Los aprendizajes se suelen definir por criterios, por niveles, pero desde el punto de vista motor hay que definir rangos. Pero para que se haga una idea, ya comenzamos a ir terminando, no solo el hipocampo está relacionado con el aprendizaje. Cuando hicimos este experimento existía esa idea que era el hipocampo, el cerebelo en realidad. La corteza somatosensorial, que es donde se percibe la información sensorial, también está relacionada. En la corteza somatosensorial es donde acaba toda la información que viene de los receptores de la piel. Y cambia, si se mira bien la crítica a la razón pura, ya dice que los sentidos no entienden y el entendimiento no siente. Este experimento viene a demostrar lo mismo, pero si se lee el libro de campo probablemente es más fácil que entender el experimento, pueden elegir. En realidad, lo que viene a decir es, la corteza somatosensorial tenemos un mapa del mundo exterior sensorial, del tacto y de la presión, pero si nos estimulan en la corteza somatosensorial directamente, nosotros ese estímulo lo referimos afuera, al exterior. Es decir, me pueden estimular en el zona que corresponde a la mano y yo voy a sentir tacto, o me pueden estimular en una parte concreta de la corteza visual y yo voy a percibir una
que tener una sensación visual. Ahora hay una diferencia. ¿Por qué hicimos nosotros esto en la vía sensorial, somatosensorial? Porque la vía es más simple. Si yo puedo dar un código que sea una vibración, dedo, la vibrisa de un animal, y lo puedo reproducir con la misma frecuencia en la corteza. Pero reproducir una imagen visual en la corteza visual eso es imposible porque no sabemos el código, eso hoy día no tenemos ni idea. De todas maneras, ya saben, tenemos una representación del mundo exterior dentro de nuestro cerebro, que son todas las cortezas sensoriales, donde hay un mapa sensorial para la audición, para la visión, para el tacto, para todas las funciones, que reproduce el mundo exterior. Está dentro de nosotros, pero reproduce el mundo exterior. Pero ese, como dice Kant, esa parte no siente, pero no entiende. El entendimiento, el entender que el estímulo es peligroso, no peligroso, fuerte, la parte de entendimiento ocurre en otra parte. La percepción del entender el estímulo ocurre en otra parte que se desconoce el cuerpo. Bueno, eso sería la demostración, si quieren. En ciencia, claro, hay que hacer propuestas y enseñar la demostración, pero la demostración suele ser muy complicada. Les digo el resultado y si quieren la explicación. De la misma manera, luego hay otra parte muy importante, pero eso lo verán más claro porque luego verán un vídeo. La corteza prefrontal, se llama prefrontal, pero es la porción más rostral del cerebro, hace otra función. La corteza prefrontal hace la función de permitir que un movimiento se haga. Es decir, de las miles de cosas que podemos hacer, solo podemos hacer una, dependiendo de lo que sea, o dos a la vez, pero no podemos hacerlo, no podemos, yo que sé, andar para adelante y para atrás simultáneamente no se puede hacer. Quiere decir, si yo quiero andar para adelante tengo que hacer una coordinación motora e inhibir todos los demás movimientos. Si quiero saltar, tengo que diseñar un programa de movimiento diferente que andar o que correr, etcétera, etcétera. Así que la selección de lo que se quiere hacer y la inhibición de todo lo que no hay que hacer es una tarea importante de la corteza prefrontal. Eso lo demostramos la primera vez en conejo. Lo que pasa es que el conejo se parece a nosotros, dicho sea con respeto para los conejos, pero es diferente en una cosa muy importante, no sé si saben. El conejo es un herbívoro, igual que las vacas, son herbívoros, son presas, no son predadores sino presas. Entonces, en el conejo la activación de la corteza prefrontal tiene un efecto diferente que en un predador, porque una presa, ¿qué hace? Cuando viene el lobo, ¿qué hace el conejo? Bueno, corre o no corre. Corre o hace lo que llaman freezing, no mueve, pero no mueve absolutamente nada. Pero no sé si han visto algún conejo haciendo freezing, ¿cómo tiene los ojos el conejo cuando hace freezing? Los tiene abiertos, pero no los mueve, no mueve nada. Porque si, evidentemente el lobo, si algo que se mueve lo va a detectar más fácil sobre un fondo inmóvil que algo que no se mueve. Porque una cosa es correr, si está la madriguera cerca, y si no es hacer freezing. Si se le estimula en la corteza prefrontal, el conejo hace freezing, quiere decir que esa orden de no moverse viene de la corteza prefrontal. Da igual que le demos un susto desde fuera, a que le estimulemos la corteza prefrontal desde dentro, que va a hacer hacer freezing. Pero lo que descubrimos nosotros es que cuando hace freezing está consciente. Hay otra estrategia que lo hacen los pájaros, que es hacer ser muerto, donde realmente si el pájaro parece que está, el conejo haciendo freezing no está caído, está parecido como el gato estaba en sueño, está apoyado sobre las extremidades, no está levantado y tiene la cabeza erguida y no se le cae la cabeza por su peso. El pájaro que se hace muerto está como si estuviera muerto, y no tiene tono muscular. Pero cuando se descuida el predador puede salir volando. Esa es otra estrategia, no es la misma. Así que si se estimula prefrontal,
un conejo hace freezing, pero el conejo sigue consciente y está evaluando la situación, es decir, sigue viendo dónde está el lobo y si puede cambiar de freezing a salir corriendo. El primate, y en ese sentido los ratones se parecen más a nosotros, ya verán que el prefrontal no solo define la secuencia de lo que estamos haciendo, no solo inhibe los movimientos que no hay que hacer, sino que está definiendo la secuencia de actos que uno va haciendo. De manera que si no perturba la actividad prefrontal, uno se despista. Luego lo verán en un vídeo. Y se le olvida lo que estaba haciendo. Esa secuencia, que es, imagínense como la receta del chocolate, todas las cosas que hay que hacer, que van una detrás de la otra, o el acto de vestirse, que es también una secuencia, esa secuencia se para o se desorganiza. Si el sujeto solo tiene una inhibición prefrontal, la secuencia se para. Pero si es un enfermo de Alzheimer, se desorganiza. La secuencia se pierde porque ya no existe la actividad prefrontal que lleva ese momento. Bueno, aquí vamos a acabar. Para estudiar el cerebro hacen falta técnicas muy distintas que cubren bien dimensiones distintas. Por ejemplo, la técnica de Pascal puede estudiar sinapsis que mide micras, o con la técnica de potencial evocado puede hacer psicofísica que es la actividad de todo el cerebro, o técnicas que ocurren a lo largo del tiempo, es decir, psicofísica son pruebas que pueden durar días, mientras que la técnica de Pascal, una sinapsis no se puede mantener en más de unos cuantos de minutos. O sea que las técnicas tienen que cubrir bien espacio y bien tiempo, pero hay que hacer una aproximación multidisciplinaria y también comparada, como ya les decía antes. No solo mirar en una especie, sino mirar en especies, de todo tipo de especies vivas. Lo otro es esto de aquí. Ven allí, ya no estamos en este laboratorio, pero ven arriba que están las cajas muy bien puestas y donde estamos nosotros, los usuarios. Abajo trabajan los bioquímicos, ven que está todo. Si coge el cerebro y lo destruye, lo pica, lo mete en una centrifugadora, lo dice, esta es la proteína del aprendizaje. La cosa está regulada. Digamos que había que ver cómo se produce el aprendizaje en la mejor condición posible de todo el cerebro. Es un ideal experimental. Pero de todas formas, si uno mira antes de lo que se aprendió o mira después, es muy pronto va a terminar. Probablemente el aprendizaje, si se entiende como un estado funcional, hay que mirarlo justo en el momento en que se está produciendo. Y esto es algo que me mandaron hace unos días a raíz de un trabajo que hemos publicado, donde ahí habla de una especie de integración de las ciencias del aprendizaje y ponen parte en comunicación algo de lo que hablamos ayer. Por una parte tiene lo que ahí no está representado, pero lo que se sabe de aprendizaje es el conocimiento natural, no con un tipo de aproximación de ninguna ciencia, sino conocimiento a lo largo de los últimos 2000 o 3000 años de cultura. Pero bueno, los aspectos más conceptuales vienen de la psicología, vienen también de la educación, ahora han empezado a venir en parte de la neurociencia y también hay cosas del aprendizaje en máquinas. Todo eso junto pues, puede dar algunas nuevas explicaciones, nuevas soluciones, pero en el yo creo que tienen mucho más peso todo lo que es la tradición cultural y lo que se llama normalmente el sentido común, que lo que aportan ciencia específica. Y ya ven que si lo ven desde el punto de vista de la neurociencia, saber algo de neurociencia puede servir para aclarar errores, pero no les da una nueva idea de cómo enseñar a los niños ni nada de este tipo. Sugiere quitar de medio falsos conceptos o errores básicos. Creo que ni siquiera las ideas básicas de la neurociencia tampoco se aceptan culturalmente. Es decir, hagan una encuesta en España a ver si cuántos piensan que realmente el cerebro es el que produce la actividad mental. Pero probablemente, así de, si hace la pregunta tal cual, el porcentaje va a ser muy pequeño. A pesar de que eso ya lo decía Hipócrates, porque claro, hace 2500 años. O sea que desde el punto de vista cultural no está aceptado.
parte de los jueces, aunque luego los propios jueces se contradicen. El libre albedrío no tiene el cerebro, pero si comete un crimen en medio de un delirio, no eres culpable. Y el delirio lo produce el cerebro. Claro. Vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias, José María. Bueno, si ahora nos pusiesen unos electrodos.